Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de DeLorean Show. Con grandes invitados como siempre, inauguramos esta nueva temporada 2026. Saludamos aquí al camarógrafo, un profesional, para que también lo sigan en las redes, a Nicolás Suárez. Le damos gracias también a nuestros gentiles auspiciadores. Aquí nos está auspiciando la estufa marca La Mufa, pero es muy buena, no se dejen guiar por el nombre, es muy buena estufa, ¿ya? Y también tienda de colección El Precio de la Historia. Nos auspicia también, nos han prestado esta máquina de escribir. Y bueno, como ustedes ven acá, tenemos dos grandes invitados que han venido desde el pasado hasta acá para conversar, una tarde de conversación, de historia. Así que un fuerte aplauso por favor para don José Manuel Balmaceda. Un aplauso. Y también un fuerte aplauso para don Willis Huber. Bueno, vamos a empezar por el presidente Balmaceda, ¿cierto? Como corresponde, muy elegante. Bueno, se dice que allá en el cielo todos vamos a ser jóvenes, por eso se ven tan jóvenes estos personajes. ¿Cómo está, don Manuel? Me encuentro bien, ¿y usted? Bien, muy contento, muy gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Sí, obvio, cómo no. Bueno, la gente está deseosa de saber cómo fue su vida, cuáles son sus puntos de vista. Y quería irles preguntando a ambos, también a don Willis Huber, vamos a ir haciendo un ping-pong para que sea más entretenido. Y quería partir preguntándoles cómo fue su infancia, cómo la vivieron. Vamos para acá por don Manuel Balmaceda. Bueno, yo nací a mediados del siglo XIX, en 1840, específicamente el 19 de julio, en la hacienda de mi familia en Bucalemu. Pero es que me dicen por interno que tengo que arreglar el micrófono, si puede hablar un poquito más fuerte y hacia la cámara número 1, por favor. Bueno, nací el 19 de julio en Bucalemu, en 1840, en la hacienda de mi familia. Allá mi infancia fue muy tranquila y me instruí en la religión católica, que es mi religión, desde muy pequeño. Y la verdad mi infancia fue muy tranquila. En Bucalemu, mire, En Bucalemu. En Bucalemu, una localidad que está actualmente en la sexta región. Sí. En Bucalemu, ¿cómo fue haberse criado en Bucalemu? ¿Cómo era Bucalemu en su época, siglo XIX? Bueno, en realidad era muy bonito, me gustaba mucho ese lugar porque era tranquilo y la hacienda era muy espaciosa y me sentía bastante cómodo en ese lugar. ¿En ese tiempo se practicaba surf ya ahí en Bucalemu, No, Chile, en esa zona? no existía. Todavía no existía. Ah, ya. Pero se tiraba usted su piquerito ahí de repente en el Sí, mar. cuando era más joven. Cuando era más joven. Un poco helada el agua ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, qué bien, ¿eh? Bueno, y usted, ¿cómo le puedo decir don Willis, reverendo Willis, pastor Willis? Bueno, a ver, yo creo que me podrían decir mejor Willis Huber. Willis. Bueno, Willis, cuéntenos, ¿cómo fue su infancia, don Willis? Bueno, a ver, mi infancia fue muy linda. Mi familia era cristiana, evangélica. Me crié con mi padre Daniel Hubert y mi madre Rebecca Rick. También estudié en la Universidad de Chicago, estudiando medicina y fui médico. O sea que, Usted estudió medicina, mire qué sorpresa. O sea, además de pastor también era médico. sí. Mire qué Y me ganaba la vida interesante. siendo misionero y pastor de las iglesias. ¿Y cómo fue esto de que, siendo médico allá en Estados Unidos, imagino que con una buena situación, quizá económica, familiar, cómo fue que terminó siendo misionero en Chile, un país tan desconocido en esa época para Estados Unidos, tan lejano? Yo me fui con mi esposa a Chile, primero a Iquique. Después nos fuimos a Valparaíso
Y ahí comencé siendo misionero en la iglesia y después pastor. Wow. ¿Qué lo motivó a dejar su profesión de médico y entregar su vida a la fe, al servicio a los demás? La Biblia y Dios. ¿Usted sintió que fue un llamado de Dios? Parte de Dios. Qué valiente, o sea, usted dejó toda su vida por venirse a un país lejano. Para mí era importante porque al principio yo era cristiano evangélico y después fui cristiano pentecostalista. Ok, súper bien. Volvamos entonces ahora a don Manuel. Y así como le pregunté acá a don Willy cómo pasó de ser médico a pastor, ¿cómo usted entró en la política? ¿Cómo fue ese paso? Porque supe por ahí que usted estudió en un seminario católico. Bueno, así es. Yo, de hecho, de muy pequeño, como dije anteriormente, fui instruido en la religión católica. De hecho, más adelante estudié en el Colegio Sagrado Corazón católico y después del colegio estudié teología para ser sacerdote. Y ¿Ustedes tienen en común ambos el interés por las cosas religiosas? sí, pero después conocí, como fui diputado, por mi inteligencia, debo considerar que tenía una gran inteligencia cuando era más joven. Me reconocieron esa inteligencia y me nombraron diputado. Y ahí decidí dejar la teología para dedicarme a la política. ¿Y por qué decidió cambiar de la religión a la política? ¿Qué lo llevó a ese cambio? Bueno, en realidad sentía de lo que más necesitaba Chile en ese tiempo era alguien instruido en la religión católica, alguien que pudiera hacer las cosas bien sin buscar lucrarse de fondo, y sentía que no había nadie con mis ideales, que defendiera mis ideales, que pudiera hacer esas cosas. Entonces decidí iniciarme en política. Muy joven, ¿no? Muy joven, sí. Muy joven. ¿Qué edad tenía ya cuando estaba Tenía en como unos política? 23, 22. Muy jovencito. Bueno, no le va a ir nada de mal, va a llegar a ser presidente. Sí, la ¿Se verdad. imaginó llegar a ser presidente cuando joven? Bueno, siempre en verdad fue una de mis metas, pero esos como sueños que en verdad uno nunca piensa aspirar. Pero sí, no, era una de mis metas. Muy bien. Súper bien. Bueno, don Willis, perdón, ¿usted qué año llegó a Chile? Bueno, llegué como en 1809, según yo. ¿1800 o 1900? 1909. 1909. Ya. Y cuénteme, ¿cómo era qué le pareció Chile? Porque usted venía de un país desarrollado, un país bastante próspero. ¿Cómo fue haber llegado a Chile? ¿Qué le pareció nuestro país cuando usted llegó? Al principio pensé que le faltaban cosas, le faltaba como aparecer más hablar de la Biblia, de Jesús, de Dios. Y por eso yo empecé a predicar este evangelio. Súper bien. Súper bien. ¿Pero por qué usted dice que faltaba que la gente conociera de Dios si aquí la mayoría de la gente era católica? ¿A qué se refiere usted? Yo me refiero así como que sean más humildes, que se ayuden entre ellos, porque gracias a mí fundaron varias iglesias y donde la gente que no conocía a Dios. O sea, usted dice, perdón que lo interrumpa, pero usted dice que la gente, claro, era de una religión, pero no conocían a Dios. ¿A eso se refiere? Exacto. Mire qué interesante. Como algunos dicen, pueden algunos creer, pero no saber. ¿Y dónde comenzó su primera iglesia? ¿En qué ciudad? Iquique. ¿En Iquique? ¿Y luego se cambió de ciudad o siguió siempre ahí? Yo me cambié a Valparaíso, donde puedo enseñar a mis nietos música, inglés y religión.
en Valparaíso. Ahí comenzó una iglesia. ¿Y por qué comenzó? ¿Qué lo llevó a esa decisión de comenzar una iglesia en Valparaíso? ¿Qué necesidad había en Valparaíso usted como para llevar allá la obra de Dios? Bueno, es que aquí ahí en Valparaíso, en 1909, fue Pentecostal Chile. Donde, Empezó la iglesia pentecostal en Chile. sí, Ya. donde mucha gente estuvo interesada en ir a esa iglesia. Súper bien. ¿Y cómo era Valparaíso en esa época? ¿Qué necesidades de usted? Mm, Que estamos en una época, estamos en la época de la cuestión social, principio del siglo XX. eran- ¿A qué se refiere con ¿Había alguna necesidad importante en la ciudad que la gente tuviera? movilidad? ¿Movilidad? Amabilidad. Amabilidad, poca amabilidad. O ponerse en el lugar del otro, empatía. ¿Usted vio algo sobre la cuestión social? Porque en los colegios siempre se enseña, en esa época se hablaba mucho de la cuestión social. ¿Usted vio algo en Valparaíso relacionado con eso? ¿O en Valparaíso no había cuestión social? Sí, sí había, ¿También había? pero no me acuerdo. No se acuerda de esa parte, ya. Nos vamos acá a don Manuel. Don Manuel, bueno, ya como usted nos contaba, usted empezó en la política como diputado. Y cuéntenos, ¿cómo fue esto de haber sido su candidatura presidencial, haber llegado a la presidencia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo para ese proceso me estaba alistando desde hace bastante tiempo. Sentía que ya tenía, ya casi como con 50 años que casi cumplía, ya tenía las capacidades y la sabiduría para estar en ese cargo. Entonces decido postularme y fui elegido. ¿Por qué partido se tiró a presidente? Por el Partido Liberal. Partido Libre. Súper bien. Y cuéntenos de sus ideas. Había gente que no le gustaba mucho sus ideas, hay otros que sí, ¿cierto? La gente votó por usted, tuvo mucho apoyo popular, pero también después tuvo mucha oposición, ¿cierto? A veces en su mismo partido hay gente que no le gustaba sus ideas, las encontraban un poco extremas. Bueno, ¿Cuáles eran esas ideas? Cuéntenos. en ese tiempo estábamos en un periodo, Chile, donde hacer algo inspiraba mucho miedo entre los políticos, ya que podían ser destituidos, podían ser eh, rechazados. Entonces decidían quedarse como todos estaban, hacer lo justo y necesario, y no lo que realmente se necesitaba. Claro. Entonces desde ahí yo me decidí a postular viendo esto, y con la idea de cambiar Chile para bien, ya que sentía que estábamos dependiendo demasiado de otros países nuestra economía, de la compra y venta de la minería. Ujú. Entonces yo decía que quería nacionalizar esto, quería que hacer a Chile no fuera solo venta de materia prima, sino que produciéramos nuestros propios productos y ya venderlos hacia afuera. Y a la gente no le gusta, a la gente de mi partido, incluso de mis opositores, como Congreso, no le gustaba esto, principalmente porque no les convenía, ya que bueno, estos temas ya son bastante más como fuertes, pero en ese tiempo a la gente al Congreso no le gustaba esta idea, ya que sería cortar nuestra alianza con empresas británicas, y a los británicos no les convenía eso. Entonces los británicos solían mucho meterse en nuestra propia política porque les convenía. Entonces de ahí nace mi oposición. Y a propósito de corrupción, esto que los empresarios ingleses se metían, ¿es verdad que un empresario inglés le regaló un caballo? ¿A mí? Sí. Es bastante popular, pero en verdad está sacado de contexto. Así, cuéntanos, ¿cómo fue eso?
Entonces se rumorea eso, que le regalaron un caballo. O sea, las malas lenguas lo hicieron para hablar cosas malas de mí, que yo a mí me estaba comprado y cosas así. Pero en verdad era porque ese hombre era amigo mío hace mucho tiempo y me lo quería regalar porque era mi cumpleaños. No fue por una acción de corrupción. No, no, para nada. Ah, bueno, ok. ¿Qué hizo con el caballo? Lo tenía ahí, en una hacienda que tenía. ¿En Bucalemu? Sí. Vaya. Bueno, bueno, en esa época no se regalaban Ferrari, se regalaban caballos. Era muy valioso. Bueno, Don Willis, volvamos a don Willis Huber. Don Willis, cuéntenos cómo era predicar la palabra de Dios en ese tiempo en Chile. ¿Era fácil, difícil? ¿Había oposición, gente que no le gustaba la idea? Bueno, al principio era... Porque, perdón, para que entendamos el contexto y los televidentes entiendan un poco, en ese Chile el 99% de la población era católica, muy conservadora, había muy pocos cristianos, entonces, ¿cómo habrá sido predicar en ese Chile? Había mucho catolicismo. Al principio era muy difícil, había muy poca gente. Entonces, podríamos decir que fue difícil y después oré mucho para que llegara varias gente y Dios hizo su milagro. Mire, que eso es un milagro. Súper bien. Dígame una cosa. Usted participó de un evento muy importante en Chile. De hecho, yo lo escribí yo escribí un libro de historia, ¿sabes usted? Yo sé mucho de historia. Y bueno, abarco ahí un poco el tema que en Chile en esta época, justo en el mismo periodo de la cuestión social, cuando en Chile había mucha pobreza, mucha precariedad laboral para los trabajadores, abusos laborales, había mucha diferencia social también, ¿cierto? Desigualdad social. En esa época, el movimiento que usted llevó, se dice que ocurrieron muchos milagros. El avivamiento pentecostal. Exactamente, se llama el avivamiento pentecostal de Valparaíso de 1909. Cuéntenos, ¿es verdad esto que se cuenta que había milagros, gente se sanaba, los ciegos veían, los cojos saltaban, los inválidos podían caminar? ¿Es verdad eso que se cuenta? Se ha escrito mucho sobre eso. Bueno, pasaron milagros, pero la gente, yo en mi iglesia llegué a tener como 900 personas. ¡Wow! Pasé de tener como 10 a 900 personas, empecé teniendo 10 entonces. ¿Esto fue por los milagros que ocurrían, que la gente empezó a llegar más? Bueno, es que como iglesia oramos mucho por esto de la cuestión social, para que se sanara y pasaron muchos milagros. Ah, mire, qué impactante. Qué impactante. ¿Algún milagro que recuerde que le haya impactado más? Bueno, yo oré con mis estudiantes por, si no me bien acuerdo por lo que estaba pasando en este tiempo, y eso es un milagro. Muy bien, qué impactante. Súper bien. Y bueno, ya pasando ya a la última etapa del programa. Ya habiendo pasado tantos años, don José Manuel Balmaceda, ¿qué piensa usted de esta guerra civil? ¿Cree que se pudo haber evitado? ¿Cree que fue necesaria? ¿Qué piensa de que fue un trauma muy grande del cual se habló por mucho tiempo? Porque no es fácil que una sociedad se divida a tal punto de estar en una guerra. Bueno, en realidad por supuesto que se podía haber evitado, pero el Congreso, mi principal opositor, estaba tan en contra mío que decidió tomar decisiones tan drásticas como entrar en una guerra civil, declararme en guerra civil. Y bueno, obviamente se pudo haber evitado con
con las medidas adecuadas, con conversaciones y cediendo cada uno puntos y siendo objetivos para lo que necesitaba Chile, porque de hecho varios compañeros que yo tuve en el Congreso me confesaron de que mis ideas eran bastante buenas, pero que la gente de más alto rango desde el Congreso se me oponían principalmente corrupción. Entonces, si la gente hubiese sido limpia y hubiese sido justa, muchas de las muertes que hubieron se hubieran podido evitar. Muy bien. ¿Y qué consejo le podría dar usted a los chilenos del día del año 2026 para que nunca más Chile se divida de esa manera, ya en una guerra o un conflicto de ese estilo? Que la violencia nunca termina resolviendo nada, porque de la violencia no necesariamente se sale victoriosa los mejores ideales o la mejor opción que tiene las mejores opciones, sino que termina saliendo el más fuerte, o el que lo piensa mejor, pero no necesariamente es lo que necesita Chile en ese tiempo. Y ahora actualmente no tendríamos por qué entrar en guerra, porque eso solo significaría mal para este país, porque una guerra siempre primero es muy costosa, una guerra siempre termina dañando el lugar, termina también generando y sobre todo muchas muertes. Entonces una guerra es una decisión muy egoísta por parte de las personas de más alto rango que deciden entrar en guerra. ¿Qué hubiese hecho distinto entonces usted en su gobierno si pudiera volver el tiempo atrás, qué hubiese hecho distinto para evitar esa guerra? Al final yo pienso que por más buena que hubiese sido eran mis ideales o mis decisiones, sabiendo todo lo que generó, hubiese preferido en verdad no ser presidente, si ser presidente conllevaba a que tanta gente muriera. Entonces, si yo hubiese sabido, o hubiese sido más astuto en ese caso, yo hubiese de alguna manera sabido que el Congreso se iba a ir en mi contra, hubiese preferido dejar las cosas como están, pero con el tal de que tanta gente no muriera. Muchas gracias por su honestidad, presidente. Y don Willis, para ya ir también cerrando con esta interesante conversación, ¿qué le parece a usted porque usted llegó a un Chile donde había muy pocos cristianos, ¿cierto? Muy pocos cristianos, muy pocas iglesias. Usted fue uno de los pioneros en Chile, ¿cierto? Junto con Canut de Bon, con David Trumbull, donde los primeros que hicieron iglesias, colegios cristianos. ¿Qué piensa que ahora en Chile casi un cuarto de la población se considere cristiano evangélica en Chile? Y ahora hay iglesias en todas las ciudades, en todos los pueblos hay una iglesia de Chile, de norte a sur, hay radios cristianas, hay canales cristianos, hay camarógrafos cristianos, hay colegios cristianos, incluso hasta universidades se están haciendo cristianas. Incluso hoy día tenemos hasta una ministra que es cristiana, imagínense. ¿Qué piensa usted de esa evolución y de que usted haya sido uno de los pioneros? Yo creo que es muy valioso. Es muy valioso porque como empezamos esto, pueden haber millones de cosas que sean cristianas, iglesias, personas. Lo más importante es que lo crean y que lo sientan, porque si creen y no saben de Dios, no sirven. O sea, la fe es muy importante. La fe es muy importante. ¿Y cree usted, si puede ahí dar un mensaje a los chilenos, cree usted que se pueda repetir porque ese avivamiento nunca más ha pasado algo así en Chile? Que haya un avivamiento tan poderoso con tantos milagros. ¿Cree que se pueda volver a repetir un avivamiento así en Chile? Yo creo que... Si hacemos lo que ustedes hicieron, oramos, como usted lo hizo. Yo creo que si lo hacen con fe, sí se podrá. Pero tendrá que ser con mucha fe y muchas personas. Porque así como yo lo hice, empecé con muy pocas personas, llegué a estar con varias personas haciendo este avivamiento. Entonces, muy feliz. Don Willis, y perdone la pregunta para terminando para responder realmente. Siempre me llamó la atención su gorrito.
¿Ese gorrito es parte de su vestimenta como reverendo o es simplemente como un artículo decorativo? No, Es muy particular su gorrito. me reverendo. Ah, es parte de su vestimenta de reverendo. Ah, ok, bien. Bueno, le agradecemos a tu invitado el haber venido, su sinceridad, su honestidad de contarnos de su vida. Le agradecemos como chilenos el aporte que ustedes hicieron al país, a ambos. Ha sido muy importante. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo de DeLorean Show. Así que si se pueden despedir ahí al público. Muchas gracias por la invitación. Bye bye. Muchas gracias, muchas gracias.